Buenas noches. Imagina por un instante este escenario: una columna de tanques avanzando con toda la certeza del mundo, respaldada por drones, inteligencia satelital y décadas de respaldo militar inquebrantable. Todo parece bajo control. La noche es clara, la misión rutinaria, pero en cuestión de segundos, el silencio se rompe. Una explosión, luego otra, y otra más. El cielo se tiñe de fuego rojo mientras 20 de las máquinas de guerra más temidas se convierten en enormes hogueras metálicas, soldados entrenados atrapados, 13 de ellos, capturados con vida. No es una escaramuza, no es un error táctico, es un antes y un después. Lo que ocurrió en Shuhaya no fue un incidente aislado. Fue un terremoto político, militar y simbólico que sacudió los cimientos del poder establecido. Por primera vez, el tanque que representaba la invencibilidad, el Merkava, ha sido derrotado no por otro ejército convencional, sino por una fuerza que muchos descartaron como irregular, desorganizada, rezagada. Y lo han hecho con precisión quirúrgica. Analizaron los patrones, estudiaron el terreno, esperaron el momento exacto, no dispararon al azar, dejaron que la columna entrara por completo en la trampa. Un pasillo estrecho sin salida. Primero las explosiones al frente, luego las emboscadas laterales. La comunicación saltó en pedazos. No hubo tiempo para coordinar, ni para pedir refuerzos. Todo terminó antes de que pudieran reaccionar. Esta no fue una operación improvisada, fue una coreografía bélica de alto nivel, drones vigilando horas antes, unidades antitanque ocultas entre escombros, fuego guiado con exactitud. Una fuerza que ha evolucionado, que ha estudiado, aprendido, resistido y ahora ataca con estrategia, no con desesperación. Durante años se los ignoró, se los llamó insurgentes, se les negó legitimidad. Pero lo que sucedió en ese campo de batalla no es obra de improvisación, es el nacimiento de un nuevo tipo de ejército. Uno que combina la guerra de guerrillas con tecnología accesible, drones comerciales convertidos en armas, señales interceptadas, tácticas de camuflaje psicológico. Han transformado la necesidad en ingenio. Cada derrota anterior les enseñó algo. Cada ataque, cada bloqueo, cada intento de desgastarlos, solo los ha hecho más ágiles, más letales. Y ahora el mundo debe enfrentar esta verdad incómoda: que la tecnología por sí sola ya no garantiza la victoria. Que la superioridad en tanques, armas o apoyo internacional puede ser neutralizada por la inteligencia local, por la estrategia, por la paciencia. La imagen de 20 Merkavas ardiendo no solo circuló en redes, se incrustó en la conciencia colectiva. Porque en esta era, la percepción es más poderosa que la metralla. Ver a esos tanques reducidos a chatarra inflamada, a esos soldados llevados como prisioneros, no es solo un dato militar, es un símbolo. Es el choque de una narrativa que decía que nada podía tocar a ese ejército contra otra que ahora grita, sí se puede. Y eso cambia todo. Porque cuando una sociedad que creía en su invulnerabilidad ve que su poder puede ser destruido en una noche, algo dentro se quiebra. La disuasión no se basa en armas, se basa en creencias, y la creencia de invencibilidad acaba de ser rota. No fue solo una pérdida de equipos o hombres, fue una pérdida de certeza. Y en el mundo del poder, la certeza es la moneda más valiosa. Ahora desde Tel Aviv hasta Washington, las preguntas resuenan. ¿Cómo no vieron esto venir? ¿Cómo un grupo sin industria propia, bajo bloqueo constante, logró planificar una operación de tal escala? La respuesta es incómoda, porque subestimaron al enemigo. Pensaron que eran rebeldes sin estrategia, cuando en realidad estaban frente a una organización militar en pleno desarrollo, con redes de inteligencia, disciplina de mando y capacidad operativa que rivaliza con ejércitos convencionales. Eso es lo que más asusta. No es que hayan perdido 20 tanques, es que perdieron la iniciativa, y con ella el monopolio de la fuerza, porque ahora, desde el Líbano hasta Irak, desde Siria hasta Yemen, otros están viendo, están aprendiendo,
Están diciendo, si ellos lo hicieron, ¿por qué no nosotros? Y eso transforma el conflicto de un escenario local en un movimiento regional. Cada victoria simbólica como esta alimenta una revolución de la mentalidad. El miedo, que una vez se usaba para mantener el control, ahora se está volviendo hacia quienes lo ejercieron. La captura de soldados, por ejemplo, no es solo una acción táctica, es un golpe emocional masivo. En una cultura que jamás deja a nadie atrás, ver a 13 hombres en manos del enemigo genera un trauma que no se cura con discursos. Es un eco de heridas pasadas, de duelos nacionales, y los que lo ejecutaron lo saben. Han entendido que la guerra no se gana solo en el campo de batalla, sino en la mente. No se trata solo de destruir acero, sino de quebrar una ilusión, y lo están logrando. Porque detrás de cada explosión hay un cálculo, no se busca solo ganar una batalla, se busca cambiar la historia. Esta emboscada ha impactado mucho más allá de Gaza. En Moscú sonríen en silencio. En Teherán ven confirmada su estrategia de red de resistencia. En Riad y en Abu Dhabi, ahora dudan. En Washington el silencio es pesado. Porque el modelo que se construyó sobre tecnología superior, apoyo logístico y ventaja estratégica ha fallado. Y eso plantea una pregunta incómoda: si esto pasó aquí, podría pasar en otro lugar. Las consecuencias no son solo militares, son económicas. Los mercados reaccionaron al instante. El Mar Rojo, vía vital del comercio mundial, se vuelve más inestable. Los costos de seguros suben, los buques se desvían. Las primas de riesgo para el petróleo se disparan no por escasez, sino por miedo. Miedo a que el próximo escalón sea más grande, más global. Y es que una sola noche de fuego ha demostrado que una fuerza pequeña pero determinada puede mover las cuotas del poder mundial. Porque el mensaje ya no es solo aquí resistimos, sino aquí desafiamos y ganamos. Y cuando ese mensaje viaja, se convierte en esperanza. Para millones que viven bajo ocupación, intervención o dominación, ver que un ejército aparentemente invencible puede ser derrotado, es un soplo de posibilidad, es una chispa. Y las chispas, cuando el aire está cargado, pueden incendiar continentes. Lo que ocurrió en Shugaya no se limita al pasado, es una advertencia, una señal de que el equilibrio del miedo ha cambiado. Ya no basta con tener más tanques, ya no alcanza con más satélites. Porque el nuevo poder no está solo en la tecnología, está en la adaptación, en la inteligencia, en la narrativa. Y quien domina la narrativa, domina el futuro. Si este video te hizo ver las cosas desde una perspectiva diferente, si sientes que cada detalle revelado aquí es parte de un rompecabezas más grande que vale la pena entender, entonces no estás solo. Hay miles que, como tú, buscan no solo información, sino sentido. Suscríbete a este canal, no es solo por más contenido, es para seguir construyendo juntos una mirada profunda sobre lo que realmente mueve al mundo. Porque lo que pasa en una noche en Gaza resuena en las decisiones de países enteros, en los mercados, en la fe de los pueblos. Y tú, al estar aquí, ya formas parte de esa conciencia que no se apaga. Y ahora, mientras el amanecer ilumina los escombros humeantes de lo que alguna vez fue una avenida civil, el polvo aún flota en el aire como un velo invisible que cubre todo: el miedo, la venganza, la memoria. Pero más allá del humo, hay algo que ya no puede ser enterrado bajo análisis fríos de inteligencia o comunicados de prensa, una verdad brutal que se ha abierto paso con estruendo. No fue una trampa improvisada en un callejón cualquiera, fue el clímax de años de guerra, no solo con armas, sino con información. Cada movimiento de los vehículos israelíes, cada cambio de ruta, cada transición entre unidades, fue observado, grabado, almacenado, hasta que el patrón emergió con claridad casi matemática. Nada fue dejado al azar. Las semanas previas, drones civiles comprados en mercados asiáticos, modificados en talleres clandestinos, sobrevolaron el perímetro, alimentando un mapa dinámico de rutinas militares. No necesitaban satélites.
Les bastó con saber cuándo se cambia el turno de guardia, cuándo los conductores bajan la guardia, cuándo los oficiales se comunican con el mando central y cuántos segundos demoran en reaccionar. Con esa información, construyeron un calendario de vulnerabilidad y eligieron el momento perfecto, cuando el cielo estaba despejado, cuando las luces de los faros cortaban la noche sin obstáculos, cuando la columna entró confiada, creyendo que el miedo los precedía. Pero el miedo ya no está de su lado. Esta vez fue el enemigo quien lo empuñó como arma. El primer misil antitanque no vino del frente, como esperaban los conductores del Merkava, sino desde un edificio derrumbado cuyo tercer piso aún sostenía una estructura metálica oxidada, lo suficiente para ocultar un lancero con visión nocturna y un misil RPG guiado por infrarrojos. La detonación no fue un estruendo aislado, fue una señal. En fracciones de segundo, los explosivos colocados estratégicamente en el techo del pasaje colapsaron parcialmente, bloqueando cualquier retirada. No hubo vía de escape. La columna quedó atrapada como en una caja de cemento y acero. Y desde todos los ángulos ventanas tapiadas, pozos de alcantarilla, terrazas fantasma, comenzó el fuego coordinado. Cada disparo medido, cada objetivo elegido. Tanques aislados, sin cobertura aérea en ese momento, sin apoyo logístico inmediato. 10, 12, 17 vehículos neutralizados en menos de 18 minutos. El comandante del pelotón, quien minutos antes hablaba con calma por radio, se quedó en silencio. Su última transmisión: estamos rodeados, no podemos movernos. Luego solo interferencia. Lo que siguió no fue una batalla, fue una liquidación táctica. Los soldados, cuando lograron salir, fueron recibidos por fuego preciso. Algunos cayeron en el acto. Otros, heridos, fueron arrastrados por sus compañeros a coberturas inútiles. Y en medio del caos, mientras las unidades israelíes luchaban por restablecer el contacto con el comando, los atacantes no solo consolidaron el espacio, sino que lo transformaron en un campo de captura. Las 13 capturas no fueron azarosas. No fue saqueo de guerra. Fueron operaciones puntuales, soldados elegidos no por cercanía, sino por rango, por potencial simbólico, por valor en intercambio futuro. Cada uno fue inmovilizado, esposado, retirado de la escena en cuestión de minutos, y luego desaparecieron. No hubo filmaciones amplias, no se mostraron rostros en medios públicos inmediatamente. Eso vino después, con control, con cálculo, porque ahora la imagen de esos 13 uniformes entre escombros no pertenece al ejército que los capturó, pertenece al mundo, y circula con una fuerza que ninguna ofensiva militar puede detener. Cada reproducción en redes, cada silencio diplomático, cada intento de censura, solo amplifica el eco. Porque detrás de cada segundo de video, hay una pregunta que crece: si esto fue posible en Gaza, ¿dónde más puede suceder? La respuesta aterra a los estrategas en las salas blindadas de Tel Aviv. No solo porque revela una falla operacional, sino porque expone una grieta en el ADN del poder israelí. La certeza de la superioridad fue su mayor defensa y ahora su mayor debilidad. Se creyeron por encima del error, demasiado avanzados para ser sorprendidos por lo que llamaban insurgencia de túneles. Pero subestimaron el salto cualitativo. Este no es un grupo que sobrevive con armas ligeras. Es un ejército que diseña sistemas, que convierte teléfonos celulares en radares de proximidad, que emplea inteligencia artificial básica para predecir movimientos militares a partir de datos públicos, que establece cadenas de mando paralelas, descentralizadas, que no colapsan ante la eliminación de un líder. Han aprendido del ISIS, del Hezbolá, de las milicias iraquíes, de los rebeldes yemeníes, pero sobre todo, han aprendido de Israel, han estudiado sus tácticas, han analizado sus errores, y han aplicado el peor golpe que se puede dar en guerra moderna: vencerlos en su propio terreno. No con más tecnología, sino con mejor estrategia. Mientras los tanques avanzan por la fuerza bruta,
Ellos ganaron con inteligencia fría, con paciencia infinita. Y eso ha detonado una crisis de percepción mucho más profunda que cualquier pérdida territorial. En Israel, las familias de los soldados capturados no solo piden noticias, demandan explicaciones. Y el gobierno, acostumbrado a controlar la narrativa con ataques preventivos y operaciones espectaculares, ahora lucha contra un vacío de información que se llena con especulación, con miedo, con acusaciones. ¿Quién falló? ¿Quién ignoró las señales? ¿Quién pensó que la guerra podía ganarse solo con superioridad técnica? Las preguntas no se quedan dentro de los cuarteles, salen a la calle, a los programas de debate, a las redes sociales. Y desde allí, erosionan la cohesión social que sostiene el modelo de defensa nacional. Porque si el ejército no puede proteger a sus propios soldados en una operación de rutina, ¿cómo puede proteger al ciudadano común? El trauma colectivo no se mide en tanques perdidos, sino en la fractura de la confianza. Y esa fractura es más peligrosa que cualquier milicia. Porque cuando el pueblo duda del escudo que lo protege, el escudo deja de ser efectivo. Mientras tanto, en Washington la respuesta es contenida. Declaraciones genéricas sobre apoyo inquebrantable. Pero detrás de puertas cerradas, hay un debate que nadie quiere admitir: el modelo de seguridad israelí, que Estados Unidos ha respaldado con billones de dólares en tecnología avanzada, ha sido vulnerado no por un ejército formal sino por una red híbrida. Eso no solo pone en duda la eficacia de esa inversión, sino el propio concepto de poder militar en el siglo XXI. Si una fuerza sin industria pesada, sin satélites propios, sin bases aéreas estables, puede humillar a uno de los ejércitos más sofisticados del mundo, entonces el paradigma de la guerra ha cambiado, y los Estados Unidos, con su dependencia extrema en sistemas tecnológicos costosos, están expuestos, no de inmediato, pero en el largo plazo. Cada operación como esta es un manual que otros estudiarán. Irán, que ya financia y entrena a grupos por toda la región, ve confirmada su doctrina de la resistencia asimétrica. No necesitas un ejército para desafiar a una superpotencia. Basta con paciencia, con red, con inteligencia, con narrativa. Desde las montañas del Líbano hasta las arenas de Afganistán, comandantes desconocidos están viendo el video de Shusaya, no como una amenaza, sino como una hoja de ruta. Y muchos ya están aplicando los principios: observar, esperar, atacar en el punto exacto. El mundo ya no se divide entre ejércitos convencionales y fuerzas irregulares. Se divide entre quienes creen que el poder está en las máquinas, y quienes saben que está en las mentes, y la mente que planeó Shusaya no era una sola, era colectiva, distribuida, invisible. Es la nueva forma de guerra sin uniforme central, sin emblema visible, sin sede que destruir. Es un enemigo que aprende en tiempo real, que se adapta, que convierte cada derrota anterior en un manual de supervivencia. Y lo más peligroso, que ya no tiene miedo a morir, sino que tiene un propósito que sobrevive incluso después de la muerte. Porque cada uno de los caídos en esa emboscada, del bando que sea, se convierte en símbolo, y los símbolos no se entierran, se transmiten, se multiplican, se vuelven indestructibles. La emboscada de Shusaya no terminó cuando se apagaron los incendios, apenas comenzó. Porque ahora, cada movimiento militar en la región será visto con lupa, cada despliegue será cuestionado, cada columna será observada no como una muestra de fuerza, sino como un blanco potencial. El temor al fracaso ha sustituido al temor al enemigo, y ese cambio psicológico es irreversible. Las potencias mundiales ahora enfrentan una realidad incómoda: que el poder no se mide solo en misiles o en flotas navales, sino en capacidad de sorpresa, de adaptación, de permanecer invisible hasta el momento justo. Y mientras los líderes occidentales discuten sanciones o refuerzan alianzas, hay un mensaje que late bajo la superficie: ya no basta con tener más, hay que entender mejor. Porque el próximo Shusaya no ocurrirá necesariamente en Gaza. Podría ser en Siria,
en Ucrania, en Taiwán, en un punto ciego de una base estadounidense en el Pacífico. Cualquier lugar donde la confianza reemplace a la vigilancia, donde la rutina supere a la precaución. Y cuando ocurra, no será un accidente, será un eco, una réplica perfecta de una estrategia que ya demostró que puede quebrar la ilusión de invencibilidad. Este no es el final de una era, es el nacimiento de otra, donde el valor de una vida no se mide en balas, sino en información, donde una sola decisión, basada en un patrón observado durante semanas, puede cambiar el curso de una guerra, donde el campo de batalla ya no es un lugar sino una red, y donde la victoria no se declara con banderas sobre escombros, sino con silencio en las salas de mando de los vencidos. Lo que sucedió en Shusaya no fue solo una batalla ganada, fue un antes y un después en la historia de la guerra, y todos, sin importar el bando, ahora viven bajo su sombra. La noche en Shusaya no terminó con las llamas de los tanques. Siguió avanzando, como una ola silenciosa que no se detiene en las fronteras del conflicto, sino que se expande en los circuitos del poder global, en los despachos de inteligencia, en los cálculos de inversionistas y en los sueños rotos de familias que creían que su país estaba más allá del alcance del caos. Lo que vieron no fue solo táctica, fue evolución. Una transformación que no nació en fábricas de armamento, sino en túneles, en silencios prolongados, en años de bloqueo que no quebraron una voluntad, sino que la templaron como el acero al fuego. Y ahora, ese acero se ha doblado contra quien intentó imponerlo. Cada explosión en esa emboscada fue precedida por meses de escucha, señales de radio interceptadas, movimientos de tropas analizados minuto a minuto, hábitos de patrullaje estudiados como si fueran partituras. No hubo improvisación, hubo paciencia. Porque cuando no tienes el aire, cuando no tienes satélites, cuando no tienes barcos de guerra en el horizonte, aprendes a vencer con lo que otros desprecian: el tiempo. Y el tiempo, usado con precisión, es el arma más devastadora que existe. Mientras el ejército convencional operaba bajo la presunción de superioridad, de que el simple hecho de avanzar con tanques blindados ya era una victoria, el otro lado observaba, registraba, esperaba. Sabían que su momento no vendría en el primer choque, ni en el segundo, sino en aquel en que el enemigo, cegado por su propia tecnología, dejara de mirar al suelo, dejara de ver los escombros, dejara de imaginar que detrás de cada ruina solo había desesperación, cuando en realidad había disciplina, comunicación, planificación. Y cuando la columna entró al cuello de botella, cuando los vehículos se alinearon uno tras otro, sin espacio para maniobrar, sin salida lateral, fue entonces cuando el silencio se rompió, no por error, sino por diseño. El primer impacto fue un misil guiado por un dron comercial modificado, volando bajo, invisible para los radares, transmitiendo en tiempo real hasta el último segundo antes del contacto. El segundo fue un explosivo colocado con precisión bajo el asfalto, detonado a distancia por un operador que no estaba allí físicamente, sino en otra parte de la ciudad, protegido, conectado. El tercero, una granada disparada desde un edificio que ya se creía inutilizado, pero que servía como puesto de observación y fuego. Y luego vino el caos, pero no para ellos, para el enemigo. La comunicación militar se colapsó. Los canales de radio fueron interferidos con equipos rudimentarios pero eficaces, construidos con piezas sacadas de antenas, de teléfonos, de drones caídos. No era baja tecnología, era alta adaptación. Y mientras el caos crecía en el interior de los tanques, la unidad antitanque ya estaba en movimiento, no en formación abierta, sino en células dispersas, comunicándose por redes ocultas, con mapas mentales del terreno, sin necesidad de GPS, porque cada metro de ese suelo lo conocían como el interior de sus propias casas. Ese conocimiento, ese vínculo con el territorio, es algo que ningún ejército de ocupación puede replicar. Porque no se aprende con satélites, se aprende con años de vivir bajo asedio, de caminar entre escombros,
de esconderse, de ver morir a los tuyos, y ahora ese conocimiento se convierte en arma, y con esa arma no solo matan, también humillan. Porque la captura de los 13 soldados no fue un acto de furia, fue un cálculo, un mensaje claro: no solo podemos vencerlos, podemos tomarlos, podemos mostrarlos, y lo hicieron no con gritos, sino con imágenes. Fotografías en silencio, videos sin música, solo el sonido del viento, y los rostros de hombres que creían ser intocables, ahora esposados, derrotados, vulnerables. En las calles de Gaza, ese momento no se celebró con fuegos artificiales, se recibió con un silencio denso, casi sagrado, porque no era solo una victoria, era una revancha. Y no contra un ejército en particular, sino contra décadas de humillación, de bloqueo, de campamentos destruidos, de familias separadas, de niños muertos en escuelas. Esa noche, por primera vez, el equilibrio se inclinó. Y mientras la prensa internacional se escandalizaba, mientras se hablaba de asimetría, de guerrilla urbana, en realidad estaba sucediendo algo más profundo, una reconstrucción del concepto de poder. Porque ahora, incluso en las ciudades occidentales, los analistas militares empiezan a cuestionar sus modelos. ¿Qué sirve tener un tanque de 80 toneladas si puede ser destruido con un dispositivo de menos de $5.000? ¿Qué importa tener helicópteros de combate si el enemigo ya no forma batallones, sino que se disuelve en la población, en la arquitectura, en la información? El nuevo campo de batalla no está en el horizonte, está en cada esquina, en cada ventana, en cada señal de wifi que puede estar siendo usada para coordinar un ataque. Y la defensa ya no se mide por muros, por misiles interceptores, por alianzas diplomáticas, sino por la capacidad de entender que el enemigo ya no sigue las reglas, porque nunca fueron suyas. Porque mientras uno lado juega al ajedrez, el otro ha cambiado el tablero, y este cambio no se limita a Gaza. En el sur del Líbano, Hezbollah observa, aprende, replica. En Yemen, las fuerzas hutis, tras años de resistencia contra una coalición respaldada por Arabia Saudita, ven confirmado lo que ellos ya demostraron, que con drones, misiles balísticos modificados y estrategia de emboscada, pueden dominar el espacio aéreo y marítimo sin necesidad de una armada moderna. En Irak, milicias respaldadas por Irán analizan cada fase de la operación, buscando cómo aplicarla en el terreno urbano de Bagdad o Basora. En Siria, los actores locales estudian cómo transformar la guerra convencional en una red de resistencia permanente, donde el combate no termina, se reinicia. Y en Moscú, lejos de preocuparse, celebran en silencio. Porque ven cómo el modelo occidental, basado en superioridad tecnológica, cae en las trampas de la arrogancia. Ven que Estados Unidos, con toda su maquinaria de inteligencia, no previno esto. Que sus aliados, en su confianza ciega, subestimaron a una fuerza que no aparecía en sus modelos de amenaza porque no encajaba en ellos. Y eso es peligroso. Porque el sistema de inteligencia occidental está diseñado para detectar ejércitos, no movimientos, para rastrear lanzamientos de misiles, no cambios en la narrativa. Y ahora se dan cuenta tarde de que la verdadera amenaza no es un Estado, es una idea. La idea de que la resistencia no es solo supervivencia, sino ofensiva. La idea de que la derrota no es el final, sino el entrenamiento. La idea de que el bloqueo no aplasta, alimenta, y esa idea ya no se queda en Oriente Medio. Está en la mente de jóvenes en Palestina, en Sudán, en Myanmar, en Ucrania, en Venezuela, en Colombia, cada uno viendo que si una fuerza en condiciones extremas puede desafiar a una de las maquinarias militares más avanzadas del mundo, quizás lo que hasta ayer parecía imposible hoy solo es improbable. En Wall Street, las reuniones entre analistas no giran en torno a la política, sino a la estabilidad. La emboscada en Shusaya no solo destruyó tanques, también afectó la cadena de suministro. El Brent, el petróleo de referencia mundial, sube no por escasez,
sino por incertidumbre, por miedo. Los ataques en el Mar Rojo, liderados por los hutíes, se intensificaron en las semanas siguientes, con drones y misiles que obligan a los buques mercantes a desviarse, aumentando tiempos de transporte, costos de seguros, precios de energía. Porque ahora se sabe que una red descentralizada, sin base territorial clara, puede interrumpir el flujo del 12% del comercio mundial, y eso cambia las reglas del juego geopolítico. Y en los centros de poder, la pregunta ya no es solo quién ganó en Gaza, sino quién controla el caos. Porque el caos ahora es una herramienta. Los seguros marítimos para cruceros en el Índico se disparan, las multinacionales reconsideran sus rutas, las aseguradoras exigen auditorías de riesgo. Una foto de un soldado capturado puede causar más daño que un misil, porque ataca el alma de una nación. No el poder tradicional, no el de las banderas ni las capitales, sino el poder subterráneo, el que se mueve en la red, en el rumor, en la imagen que se viraliza. Y quien pueda canalizarlo, dirigirlo, darle forma, tendrá poder. Y mientras tanto, el otro lado, el que no tiene bandera reconocida, ni embajadas, ni presupuesto millonario, gana simplemente al resistir, al sobrevivir, al mostrar que sigue en pie, porque en la guerra moderna la supervivencia es victoria. Y en este nuevo escenario, la moral no es un costo colateral, es el objetivo principal. Cada vez que un ejército convencional entra en un territorio, ya no solo enfrenta una resistencia, enfrenta una trampa narrativa, porque si mata a civiles, pierde legitimidad, si pierde soldados, pierde confianza, si se retira, se le tilda de débil, si insiste, se le acusa de genocida. Están enjaezados. Y donde el miedo, que una vez fue monopolio de las grandes potencias, ahora se distribuye en paquetes pequeños, móviles, impredecibles. Y esta victoria en Shusaya no es la última, es la primera de una nueva era. Una era donde el poder no se mide por el número de portaaviones, sino por la capacidad de permanecer invisible hasta el momento exacto, donde la fuerza no está en la escala, sino en la precisión, donde la victoria no se declara, se insinúa. Y eso es lo que asusta más en Washington, en Tel Aviv, en Londres, que ya no pueden calcular cuándo, dónde ni cómo será el próximo Shujaya. Porque no vendrá con advertencias, no vendrá con masivos despliegues, no vendrá anunciado. Vendrá en silencio, en la red, en una señal interceptada, en un dron comercial, en un edificio en ruinas. Y cuando explote, será demasiado tarde. Porque en el mundo del conflicto moderno, un solo episodio bien ejecutado puede convertirse en el catalizador de una transformación estratégica global. Y después, solo quedará el humo, las imágenes, y la certeza de que el mundo ya no es el mismo. Pero lo más inquietante no es lo que ocurrió en Shujaya, sino lo que viene después. Nadie en los centros de mando occidentales quería reconocerlo en voz alta. Esta no fue una derrota aislada, fue la fisura en un sistema que creía hermético. Los días siguientes a la emboscada fueron de una tensa calma, como esa quietud artificial que precede al huracán. Las reuniones de emergencia se sucedieron entre Tel Aviv, Washington y Londres, con asesores militares revisando una y otra vez las grabaciones de drones, los informes de inteligencia previos, buscando señales que ignoraron, patrones que subestimaron. Y ahora no solo había logrado una victoria táctica, había escrito un nuevo manual de guerra para el siglo XXI. Fue una red militar que había estado evolucionando durante años bajo el radar, alimentada por la constante presión del asedio, perfeccionada por cada enfrentamiento, cada pérdida, cada bloqueo al que sobrevivió. Y lo encontraron todo: movimientos discretos de grupos de operaciones, el uso sofisticado de encriptación a través de aplicaciones civiles, la sincronización perfecta entre células descentralizadas, la simulación de falsos objetivos para desviar la atención. No fue un grupo improvisado. Uno de los tanques incendiados, el número 7,
Fue analizado por expertos militares independientes que lograron acceder a fragmentos de sus restos. ¿Sabes qué encontraron? En ese manual no hay necesidad de fábricas de armamento ni de bases aéreas gigantescas. Basta con conocimiento, conectividad y una organización capaz de operar como un organismo vivo descentralizado, adaptable e inmune a la decapitación. Algoritmos simples, entrenados con horas de grabaciones previas, que permitieron predecir el momento exacto de despliegue. Eso no es tecnología de Estado, es ingeniería de resistencia. El Merkava, diseñado para resistir impactos frontales de misiles antitanque guiados, fue derribado por una combinación de artefactos explosivos colocados estratégicamente desde azoteas bajas, detonados tras un retraso calculado que permitió que toda la columna entrara en el embudo. Pero lo más impactante fue el sistema de detección. Los atacantes usaron sensores sísmicos caseros, conectados a teléfonos inteligentes modificados, capaces de distinguir el sonido de los motores de los tanques de los demás vehículos mediante inteligencia artificial ligera. En Beirut, Hezbollah ha intensificado sus simulacros en zonas urbanas. Es el arte de hacer más con menos, de convertir lo cotidiano en arma, y lo que es más peligroso es replicable. En Teherán, esa información ya está siendo analizada. En Sanaa los hutíes han comenzado a distribuir una nueva guía de operaciones bajo el título El Merkava ardió en Shushaya. Este no es un conflicto que se contenga con fronteras. Es una doctrina que se exporta en tiempo real. Y mientras eso ocurre, Occidente sigue atrapado en una mentalidad de superioridad tecnológica, convencida de que el poder se mide en megatoneladas de capacidad bélica, en flotas de cazas furtivos o en satélites de reconocimiento. Pero la realidad ha cambiado. No se trata de tener más recursos, sino de usarlos con mayor inteligencia. Ahora el poder está en la capacidad de desaparecer, de infiltrar, de prever. Fue un mensaje diseñado no para aterrorizar, sino para convencer. Las imágenes de los soldados capturados no fueron difundidas al instante. Fueron retomadas, editadas con precisión, acompañadas de un mensaje grabado en un tono sereno, sin gritos ni fanatismo. El equilibrio ha cambiado. Ustedes pensaron que nunca podríamos llegar tan lejos. Ahora lo han visto con sus propios ojos. Esto no es una amenaza, es una constatación. En Washington, la Casa Blanca activó protocolos de evaluación de riesgo estratégico, no usados desde los años de la insurgencia iraquí, pero esta vez con un matiz distinto. Ahora se teme que el modelo de dominio tecnológico no sea solo vulnerable, sino obsoleto. Para que cada soldado en una base lejana, cada ciudadano en una democracia segura, cada político en un despacho blindado, sintiera que algo fundamental había cambiado. No fue propaganda de guerra, fue una declaración de madurez estratégica. Por primera vez, no se escuchó la voz del mártir heroico o del guerrero desesperado, se escuchó la voz del estratega, y esa voz cala más profundo que cualquier explosión. Y ahora, todo el mundo ve lo mismo, que no hay muro lo suficientemente alto, ni escudo lo suficientemente avanzado, que pueda proteger a una nación de una idea cuando esa idea se convierte en acción coordinada, precisa y simbólica. Las grandes potencias han invertido billones en defensas antimisiles, en guerra cibernética, en sistemas de alerta temprana, pero nadie invirtió en comprender qué puede hacer un enemigo cuando no tiene nada que perder, pero todo que ganar. Porque el verdadero peligro no es que se hayan cargado 20 tanques, sino que se hayan cargado 20 tanques y hayan sobrevivido para contar la historia, que hayan sobrevivido para mostrarlo. Porque en la guerra del siglo XXI, la narrativa no es secundaria, es central, es el campo de batalla. Las redes sociales se inundaron de análisis militares, sí, pero también de memes, de frases, de canciones que repiten el nombre de Shushaya como si fuera un himno. Y eso es lo que más temen los gabinetes de seguridad, que una batalla perdida se convierta en una batalla ganada en la narrativa.
Un comandante en Mali, a miles de kilómetros, ojea imágenes de la emboscada y dice a sus hombres: esto se puede replicar aquí. Y fuera de allí, desde el Magreb hasta el este de África, desde el Sahel hasta las periferias de Asia, otros grupos observan, estudian, toman nota. Mientras tanto, en Gaza, la vida sigue en medio de las ruinas, pero con una diferencia sutil: hay una nueva corriente de orgullo, no triunfalista, sino fría, contenida. Hay un silencio que no es miedo, sino cálculo. Con nuestras motocicletas, con nuestros conocimientos del desierto, con nuestras comunicaciones encriptadas. Y tiene razón, porque el método ya no es secreto, ya no es exclusivo. Pero aquí hay una diferencia: en Shusaya no hubo errores, no hubo improvisación, hubo planificación, hubo tiempo, hubo paciencia. En Moscú, los altos mandos observan con atención, sabiendo que ellos mismos han sufrido derrotas similares en Ucrania, donde droneros civiles han hundido buques de guerra y atacado bases estratégicas con armas de juguete modificadas. Porque eso significa que el futuro del conflicto no pertenece a quien tenga más dinero, ni más tecnología, ni más apoyo mediático, sino a quien entienda mejor el terreno, el tiempo y el símbolo. El Merkava ardiendo no fue solo un tanque destruido, fue un monumento de acero derribado. El soldado capturado no fue solo un prisionero. Y eso es lo que genera pánico en los centros de poder: que alguien haya aprendido a pelear al ritmo de la historia, no contra ella. Fue una pregunta sin respuesta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantener lo que creemos invulnerable? Y la gente común en las calles de Tel Aviv, en los barrios de Jerusalén, en las casas de los padres de esos 13 hombres, comience a hacer preguntas incómodas. ¿Para qué sirve una tecnología que no protege? ¿Qué valor tiene una estrategia que no anticipa? ¿Cuánto tiempo más se puede imponer el miedo cuando el miedo ahora tiene dueño propio? Lo que ocurrió en Shuhaya no terminó esa noche. Las aseguradoras marítimas en Londres elevaron las tarifas de navegación en Oriente Medio no por un ataque real, sino por el riesgo percibido. Se fue expandiendo, como una onda sísmica que no se detiene hasta que encuentra nuevos acantilados que hacer trizas. Se trata de entender que el mundo se ha vuelto más poroso, más impredecible, más fragmentado. Los gobiernos europeos reevalúan sus alianzas, temiendo que su dependencia de ciertos bloques estratégicos les convierta en blancos colaterales. Y en las salas de clase de academias militares en Estados Unidos, Corea del Sur o Francia, ahora se enseña la batalla de Shusaya como un caso de estudio, no sobre cómo evitar que ocurra, sino sobre cómo reconocer que ya está ocurriendo. Porque el paradigma ha cambiado. Ya no se trata de contener insurgencias. Y lo más inquietante de todo, que lo haya hecho una fuerza que el mundo entero consideraba marginal, condenada al olvido, derrotada por adelantado. Ahora no solo vive. El que puede transformar escombros en fortalezas, teléfonos en radares, redes sociales en campos de batalla. Y en ese mundo, el verdadero poder no es el que domina el cielo con aviones, sino el que domina el terreno con ideas. Ha resurgido con una estrategia que combina lo antiguo con lo nuevo: la paciencia del guerrillero, la precisión del ingeniero, la voz del narrador. Y si antes creían que el Merkava era invencible, ahora saben que arde como cualquier otra máquina. Y mientras las potencias siguen midiendo su fuerza en bases, en satélites, en flotas, alguien ahí afuera está midiendo la suya en segundos, en silencios, en símbolos. Y está ganando. Porque la guerra no se decide solo con balas, se decide con lo que las personas creen posible. Y si una máquina puede arder, ¿qué otro mito puede derrumbarse mañana? No solo para Gaza, no solo para Israel, no solo para Oriente Medio, para el mundo entero. La noche en que 20 tanques se convirtieron en fuego, también se convirtió en un punto de inflexión. Porque desde ese instante, ya nada volverá a ser como antes. No fue solo un repliegue, fue una fractura en el alma militar de un poder que se creía impenetrable,
cuya doctrina se cimentaba en la certeza de que cualquier amenaza podía ser prevenida, neutralizada o aniquilada antes de que siquiera tomara forma. La noche no terminó con el último tanque ardiendo, sino con algo mucho más profundo, el eco de una revelación que retumbó mucho más allá de los escombros de Shusaya. Cada explosión fue precedida por días de observación, por noches de escucha, por semanas de simulaciones mentales, por meses de entrenamiento en túneles oscuros donde no llega la luz ni la señal satelital. Y sin embargo, esa forma tomó cuerpo, salió de las sombras, se movió con precisión, respiró con paciencia y atacó con un conocimiento del terreno que no se compra con tecnología, sino que se labra con sufrimiento, con vigilias, con la memoria de generaciones que han aprendido a vivir entre los escombros y a convertirlos en fortalezas. Lo que parecía caos era orden disfrazado. Lo que muchos consideraban desesperación era disciplina disfrazada. No hubo gritos de furia, sino silencios calculados. No fue un grito de guerra, sino una oración de precisión. Allí, sin drones, sin apoyo aéreo, sin comunicaciones seguras, forjaron una red de comando que no dependía de servidores sino de confianza, de cadenas humanas capaces de transmitir una orden con la misma exactitud que un sistema de inteligencia artificial. Y cuando actuaron, lo hicieron como una sola mente, un solo pulso. Porque eso es lo que ha cambiado, no son un grupo, son un organismo. Un ente militar que ha mutado, que ha incorporado la modernidad, no desde las fábricas de armamento, sino desde el mercado negro, desde los talleres de reparación de drones, desde el conocimiento apasionado de jóvenes que saben más de GPS modificado que de teoría militar clásica. Sabían cuándo vendrían, sabían por dónde entrarían, sabían por qué lo harían, y también sabían que su mayor ventaja no era la sorpresa, sino la arrogancia ajena, esa burbuja de invulnerabilidad que envuelve a cualquier poder que no ha sido tocado en décadas. Y en ese proceso, han descubierto algo que los ejércitos tradicionales aún no aceptan, que la guerra no se gana con superioridad de fuego, sino con superioridad de información, con la capacidad de entender al enemigo mejor de lo que él se entiende a sí mismo. Y como cirujanos, cortaron justo donde dolía más en el mito. Porque el Merkava no es solo un tanque, es un icono, una representación de la autosuficiencia tecnológica, de la garantía de seguridad nacional, del legado de una doctrina militar que ha sobrevivido guerra tras guerra convencida de que cada conflicto será más corto, más predecible, más controlable. Pero ahí en ese callejón sin salida entre paredes derruidas, el icono se derrumbó, y no fue solo el metal lo que se fundió, fue la creencia. El mundo está lleno de zonas grises, de territorios olvidados, de poblaciones marginadas que han estado observando, no con rencor sino con estudio. Ahora desde los cuarteles hasta los despachos diplomáticos, hay una pregunta que no se puede silenciar: si esto pasó en Gaza, ¿qué otros puntos del mapa podrían convertirse en trampas invisibles, en emboscadas perfectas, en noches donde la superioridad tecnológica sea solo un lastre, un blanco más grande? Y han visto que una fuerza que vive entre los civiles, que se mimetiza con el entorno, que no necesita bases ni uniformes para operar, puede no solo resistir, sino vencer. No se trata de igualar recursos, se trata de cambiar las reglas. Y lo están haciendo a escala regional, en redes clandestinas interconectadas, en células que se comunican en clave, en entrenadores que viajan entre conflictos compartiendo tácticas como semillas de insurrección. Desde el sur del Líbano hasta las montañas de Cisjordania, desde los desiertos de Irak hasta las costas del Mar Rojo, se habla de Suchaya, no como una batalla, sino como un manual, un precedente, un modelo replicable. Porque el enemigo ya no espera en trincheras, espera en la red, en el tiempo, en la percepción. Lo que esto significa para el futuro es que ningún territorio será jamás seguro simplemente por tener más armas. Y cuando aparece, lo hace con la exactitud de quien ha estado esperando mucho más que un momento.
La frontera ya no es una línea en el mapa, es un estado mental. La defensa no estará en los muros ni en los radares, sino en la humildad estratégica, en la capacidad de escuchar al enemigo, de no subestimar su evolución, de aceptar que la guerra ha dejado de ser una máquina para volverse un organismo vivo, adaptable, mutante. Y en esa transformación, los antiguos poderes están perdiendo su brújula. Y lo más peligroso para ellos no es que puedan perder más tanques, es que estén perdiendo el control de la narrativa global. Porque no pueden bombardear una idea que se mueve entre casas, que se reúne en silencio, que ataca con conocimiento, no con furia. Ahora, cada imagen de un prisionero, cada video de una emboscada exitosa, cada minuto de inteligencia interceptada, se convierte en un ataque psicológico que erosionar desde dentro las sociedades que creían invulnerables. Porque en la guerra contemporánea, lo que se libera no son solo balas, sino dudas. Y cuando un pueblo comience a preguntarse si su ejército es intocable, si sus líderes estaban equivocados, si el costo de la dominación es mayor que el beneficio, entonces el juego ha cambiado. La desmoralización no llega con el número de bajas, llega con la pérdida de sentido. Y las dudas, multiplicadas por millones, pueden derribar imperios. La respuesta no la darán los generales, ni los políticos, ni los analistas de salón. Así que esta noche, mientras las cenizas de los Merkabas aún humean bajo el cielo de Gaza, otra batalla comienza, la de la interpretación. ¿Será esto un punto de inflexión o una excepción? ¿Será el inicio de una nueva era de simetría asimétrica o solo un respiro en un conflicto desigual? La darán los que observan desde las ruinas, desde los campamentos, desde las escuelas destruidas y los túneles no mapeados. Y mientras el mundo asimila que una derrota táctica puede convertirse en una victoria estratégica, mientras las potencias occidentales revisan sus manuales, mientras Irán sonríe y Rusia analiza, algo ya ha cambiado para siempre. El temor ya no fluye en una sola dirección. Ya no es solo el débil quien tiembla ante el fuerte. Los que han aprendido que la resistencia no es solo sobrevivir sino reinventarse. También el fuerte ahora mira hacia la oscuridad y se pregunta, ¿qué no estamos viendo? Porque en esta guerra lo invisible mata primero, y lo que ocurrió en Shushaya no fue el final, fue el despertar.